Amén, gloria a Dios. Y bueno, creo que ya tenemos una buena información. Número uno, a través de nuestra investigación. Dos, en repasos y las exposiciones que también nos ayudan a evaluar nuestros conocimientos y las destrezas en cuanto a lo que ya hemos estudiado. Pusimos al inicio unos objetivos a alcanzar cuando empezamos nuestro estudio con respecto a la historia de la iglesia y creo que lo vamos logrando paso a paso. Creo que nuestro hermano Juan Carlos, secretario, les mandó una información de que vamos a hacer un examen final para que nos vayamos preparando. Y bueno, bien, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor para iniciar. Hoy vamos a tocar un poco acerca de la iglesia medieval y le estaba diciendo al hermano Juan Carlos que tenemos otra clase para terminar ya para que no quedemos con algún vacío y lo demás va a ser investigación para que nutran su conocimiento. Leamos la palabra del Señor en Filipenses 1:9. Me encanta ese versículo. Hermana Carolina Blandón tiene su Biblia a mano. Los que puedan poner sus camaritas, les agradezco también. Y así vamos y hacemos la clase interactiva. Si no, Amén. ok, nos puede leer el versículo de Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Esa lectura. Ahorita. Ajá. Mm. Filipenses 1:9. Gloria al Señor. Gloria al... Amén. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Están escuchando ese versículo, en lo que pedía Pablo a los filipenses. Le pedí en oración. Mire que nosotros somos a veces bien fanáticos del Espíritu Santo, ¿no? Hermano, hay que orar para que haya llenura del Espíritu Santo. Eso está bien porque todo pentecostal debe anhelar el Espíritu Santo. Son una de las primeras doctrinas básicas que la Biblia enseña. Hay que orar mucho por tal, esto y esto, pero aquí está Pablo pidiendo que abunden en conocimiento y ciencia. Uno a veces se pregunta por qué ese tipo de oración. Mire, unción a veces hay demasiado. En Corintios había muchos dones del Espíritu Santo, había movimiento del Espíritu Santo, pero faltaba un conocimiento y era el conocimiento de lo que es la estructura social del ser, de cumplir con actitudes morales, el respeto, etcétera. Entonces ahí se necesitaba ese conocimiento para poder de alguna manera avanzar y tener una solidez en la vida cristiana. De modo que si un cristiano no tiene los conocimientos requeridos e incluso pudiera perder su salvación, aún teniendo el Espíritu Santo. Voy a repetir eso. Mira, una persona pudiera perder su salvación si no tiene los conocimientos requeridos para permanecer en Dios, aún teniendo el Espíritu Santo y ser bautizado en el nombre del Señor, siendo pues unicitario, que es lo que más énfasis le hacemos. Y dice Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, pues que la falta de conocimiento destruye al ser humano. Entonces, la oración que está haciendo Pablo por los filipenses es precisa. Y hoy yo como docente les digo a ustedes que están en el instituto, defensores del nombre, que estas lecciones, clases, este instituto, en este periodo de historia de la iglesia nos ayude a entender de que pertenecemos a la iglesia que está en la roca y que sufrió a persecuciones, a atentados de herejías, de doctrinas falsas, pero aún así la iglesia sobrevivió. Y qué bueno que también nosotros, hoy que estamos viendo una época moderna, bastante difícil donde ya estamos,
donde hasta, mire que se hacen virales los predicadores. Por ahí hay un indigente que se llama, de Medellín, que se llama el teólogo de la calle. Así lo diría yo. Porque esta gente de influencers de República Dominicana de varios lugares a entrevistarlo, porque dicen por ahí, o más bien diríamos que genera pues vista y empezó a generar dinero, pero se convirtió como en un elemento de negocio. Bueno, y así lo digo, y este video si lo ven, de pronto también él me mande un mensajito. Y yo diría que así es, porque la palabra de Dios no está en venta. Bien, hermanos, la iglesia medieval, pero antes de entrar ahí, voy a hacer unas recapitulaciones a ver cómo estamos en los recuerdos de los estudios que hemos hecho. Va a tomarse solamente 2 minutitos. Hermano Luis Mario, decíamos que el estudio de la iglesia lo íbamos a dividir en 3 segmentos. Dígame uno de los segmentos que íbamos a estudiar. La dividimos en dos. Uno de ellos solamente me va a decir. Ajá. Prenda micrófonos. Los tres no puedo decirlo, ¿no, pastor? Solo uno para que vaya. Está que se los dice el hermano. Muy bien. Bueno, la Dígame antigua, uno. la iglesia antigua, pastor. La iglesia antigua. ¿De qué año o de qué siglo hasta qué siglo? Bueno, está desde el siglo I hasta el siglo V o VI, más o menos. Muy bien. Muy bien. Pasó la prueba. Muy bien. Hermano Juan Carlos, dígame otra. Otra. Bueno, mi hermano, yo quisiera decir las tres. Será uno solamente. Está muy bien. Ajá. Bueno, el hermano dijo, creo que la antigua, ¿no? Sí. Ahí la que sigue, pues vamos a seguir en orden, la medieval, Amén. del siglo VII al siglo XV. Amén. Muy bien, muy bien. Estamos bien. Eso es lo que queremos de nuestros estudiantes. Que manejen la información y con fechas. Muy bien. Hermano Jorge Agustín, también. Amén, hermano. La edad contemporánea, Moderna. ¿Ah? moderna, Sí. del 15 hasta los tiempos más o menos casi actuales, ¿no? Ok. O sí, porque más o menos hasta este tiempo Sí, se está señor. especificando. Sí, señor. Muy bien. Un suceso importante de la iglesia medieval, hermano Alejandro, o de la iglesia antigua, cualquiera de eso, me dice un suceso importante. Amén. Bueno, un suceso importante que hemos estudiado es el, el de Santo Tomás de Aquino, cuando hizo la teología de los que estudiamos de La escolástica. la escolástica. Amén. Sí, señor, muy bien, así es. Amén. Santo Tomás de Aquino, muy bien, estamos bien. Perdón, estoy un poco agripado hoy, ¿no? Así que si me ven ahí que estoy tosiendo o algo, me perdonan. Milton Cueva, ¿me está escuchando? Milton Cueva. Vamos a ver si me escucha. Estamos en este resumen de aprendizaje. No me escucha. Dani Paus, ¿me escucha? Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Va la pregunta para usted ahora. Estuvimos investigando acerca de la época medieval. ¿Me pudiera decir 2 cosas importantes de la época medieval? Ajá. Dani. ¿O de otra cosa que recuerde? ¿Cómo es la pregunta, hermano? No, No escucho bien. no la escuché muy bien. Que estudiamos acerca de la época medieval, precisamente, la Edad Media, estudiamos la Edad Media, o sea, hicimos una investigación, 2 cosas que recuerde de esa investigación, que ustedes los pusieron aquí. El surgimiento del feudalismo y el surgimiento del Islam. Muy bien, excelente, muy bien. Yo de San Martín, gracias hermano Dani. Yo de San Martín, Sí, señor. ¿me escuchan bien?
Una de las cosas relevantes, estábamos viendo en la clase anterior acerca de los padres apostólicos. ¿Me pudiera mencionar uno o dos? La semana pasada. Sí. Clemente de Roma, Ujú. Ignacio de Antioquía, Policarpio, de Esmirna, Ajá. Muy bien, así es. y creo que me faltó uno. Ajá. Hermas. Pastor de Hermas, ¿no? Ajá. Muy bien, así es. Bueno, el hermano Oscar, claro, no estuvo en la clase, pero no sé si se vio el video. Pastor. Prenda micrófono. Hermano, he estado algo estorbado de salud y por eso no me he ausentado un poquito, mano. Ah, Estoy algo descontinuado, pero no ya. sé no sé si sabría la respuesta de lo que me va a decir. Bien. Algo que recuerde de los 3 segmentos de la iglesia. Me menciona alguno y me dice algo que recuerde. Bueno, uno de la antigua podríamos hablar del concilio en Jerusalén, Ajá. ¿verdad? Donde el problema era acerca de la circuncisión, y el que no se circuncidaba no se salvaba. Entonces, pues de ahí pues que vino el concilio para poder mediar esa situación, ¿verdad? Y que no ponerle carga Ajá. a los gentiles. Luego, hermano, pues tenemos también lo que vimos acerca de Constantinopla, Ujú. de perdón, que también estoy bastante estorbado, Amén. de la ciudad de Bizancio, Ajá. donde mirábamos pues que era, por decir así, ¿cómo le podría explicar? El imperio de Oriente, que era el que se había tardado porque el del Occidente ya había caído en el 476. Entonces, era el que se había tardado, y bueno, y también pues que ahí se comprende el primer concilio ecuménico para tratar también temas teológicos. Y en estos temas teológicos, pues, hay mucha historia, hermano, dependiendo de dónde, como usted nos decía en cierta ocasión, dependiendo de la fuente de donde nosotros tomemos Ujú. la información, va a tener cierta tendencia hacia un lado y hacia el otro. Amén. Pero hay muchos que dicen que ahí nace el trinitarismo, otros dicen que no. Ujú. Pero hay una realidad grande, es que otros dicen que también Constantino se bautizó en el nombre de Jesús, que también eso es incorrecto, bueno, en mi percepción. Señor. Según lo que se ha investigado, es que pues si él quien lo bautizó a él, pues era un discípulo de Arriano, entonces no podría ser bautizado en el nombre de Jesús. Y luego, pues hermano, vimos la escolástica, la razón con la fe, Ujú. y eso pues también vino de alguna manera a ayudar a entender un poquito mejor las escrituras, a darle un sentido a los versículos bíblicos. No sé si me pasé ya del tiempo, mi hermano. Amén. Ahí, dejámoslo ahí, pero está bien porque Amén. gracias, hermano Oscar, porque me está dando a entender que usted tiene la información que hemos estado estudiando. Eso que casi no recuerda, hermano. Imagínense. Ahí está con la información fresquita. Muy bien. Pues sí, puedo notar el avance. Puedo notar el avance que tenemos. Gloria a Dios por ello. Me falta un hermano. El hermano Darwin, no sé si me está escuchando. La hermana Carolina también le voy a preguntar ahorita algo. Y voy a hacer preguntas variadas. Mientras el hermano Darwin, si me escucha, voy a preguntarle a la hermana Carolina, ¿me está escuchando? Que si me ponen las cámaras, yo los puedo ver y sé que están ahí conmigo para poderles hacer la pregunta inmediata. Lo importante es hacer esta clase interactiva, que usted participe también y se vaya dando cuenta qué es lo que usted está aprendiendo, porque a veces uno
al no tener la oportunidad de expresar sus conocimientos, no sabe. Necesita que el profesor lo escuche para ver dónde están los vacíos y ir fortaleciendo esas áreas que falta todavía fortalecer. Carolina Blandón, ¿me está escuchando? Bien, vamos con Darwin entonces. Darwin Flores. Amén. Dios le bendiga, pastor. Le habla la esposa. Ajá, amén. Ciel, por favor. Mil disculpas, lo que pasa es que acabo de salir un ratito, tuve una emergencia y yo seguí dije, ¿ya? ¿Va a hablar usted por él? Amén, amén. Bueno, ahora que venga le dice que lo tenemos ahí listo para que participe. Ya, listo, pastor, gracias. Amén. Dios le bendiga. Muy bien, hermanos. Quisiera decirles que mi mayor interés, porque hoy en día tenemos, para investigar, ustedes pueden investigar hasta más que yo, porque a un clic tenemos muchísima información en la internet. A mí lo que más me interesa es entregarle los caminos hacia donde ustedes deben ir para investigar o cómo hacerlo. Entonces, quisiera poner unos puntos antes de adentrarnos a la iglesia medieval y es, aquí tenemos pastores, tenemos líderes, hermanos que no sé si son diáconos. Algunos no entienden o no se les forma para ser diáconos en la iglesia, ¿no? Algunos son nombrados diáconos por ser nombrados, no se les da la formación, pero un diácono en la iglesia tenía una importancia grandísima en el primer siglo. Era como casi un pastor. Hoy decimos copastor. Mira, un diácono tenía una autoridad tremenda porque lo encargaban de una iglesia o para solucionar asuntos dentro de la iglesia. O sea que un diácono no podía ser cualquiera. Habían unas características para ser diácono. Por ejemplo, tenemos a Felipe, fue diácono, Esteban fue diácono. Y estos tenían unas características, era que estaban bien documentados con respecto a la doctrina y también sobre la Torá también, porque tenían que enfrentarse a personas, como mencionó el hermano ahora, en el concilio que se hizo, era la discusión de la fe que tenían en la ley de Moisés. Entonces, no cualquiera podía pararse a defender esto. Tenía que ser una persona versada en el tema. Entonces, qué bueno que los que estamos en estas clases nos documentemos bien, tengamos la pedagogía, la didáctica, para poder ayudar dentro y fuera de la iglesia a que las personas no se desvíen o no se deslicen del camino de la verdad que es Cristo. Entonces, ahí es cuando Pablo dice que nosotros, bueno, está el hermano Milton ahí. Pablo dice que nosotros somos colaboradores suyos. ¿Ha leído en Corintios que dice? Que nosotros somos colaboradores de Dios, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Mira la importancia que tenemos en el planeta como embajadores del reino. Entonces, todas estas herramientas que estamos adquiriendo es precisamente para ayudar a que la iglesia esté anclada o edificada en la roca. Entonces, qué bueno, los felicito para que usted aparta ese tiempo, que digamos que es como un tiempo sagrado. Es el tiempo de su crecimiento y su aprendizaje. Hermano Milton. Dios le bendiga, hermano Pastor Maximiliano. Pido mis disculpas, hermano. Antes de la sala estaba por motivo de trabajo, no pude interactuar. Amén, amén. Quisiera que me dé la pregunta para ver si también coopero ahí también en el tema. Muy bien, muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Tiene un minuto para decirnos algo importante que recuerda usted de los dos segmentos o los segmentos que hemos visto? Más bien un segmento, porque no, son tres segmentos en los que se divide la iglesia o la historia de la iglesia. Hemos hablado de la iglesia antigua, medieval y contemporánea, moderna. Ahora bien, usted nos dice dos cosas que recuerda importantes de las que hemos estudiado. Sí, hermano Pastor, hemos estudiado acerca de los tres
temas importantes de la iglesia en la época antigua y la medieval y la moderna, pues hasta el día de hoy, que Ajá. prácticamente se dividen del siglo del 1 hasta el 5, del 5 en adelante hasta el siglo XVI, y la última que es la moderna, que estamos viviendo del siglo XXI hasta la actualidad. Muy bien, sí, sí. En ese suceso, pues, de la iglesia, el tiempo medieval, pues, hubieron algunos acontecimientos muy profundos históricamente, donde hemos investigado. Por ejemplo, ahí hemos consultado acerca de la peste negra, también de la Guerra de los 100 años, fenómenos que sucedieron en aquellos tiempos, ¿no? Donde fueron unas epidemias de que batallaron muchas personas y asimismo terminaron muriendo por este acontecimiento con grandes estragos en el año más o menos de 1348, esto era en el continente de Europa, en el tiempo medieval. Eso es lo que puedo cooperar, Pastor Maximiliano. Excelente, mi hermano, excelente. Lo veo bien. Está bien documentado también. Gloria al Señor. Muy bien. Quiere decir que de algún modo estamos todos familiarizados con el estudio que hemos realizado. Les felicito. Carolina Blandón, ¿ya me escucha? Bien. Vamos entonces a presentar nuestra imagen de la clase de hoy. Voy a ponerla acá. Muy bien, vamos a ver aquí. Aquí está. Bien, aquí tenemos resumen de la iglesia medieval. ¿Por qué le ponemos resumen? Porque saben que todas estas temáticas son cursos, ¿no? Se demoran muchísimo para dar los detalles. Entonces hacemos resumen y lo demás es investigación, como lo que estaba mencionando nuestro hermano Milton, que investigó de la peste negra, los 100 años y así sucesivamente. Y hay más cosas. Todo eso lo hace el estudiante para documentarse mucho mejor. Vamos a empezar a leer con nuestro hermano Juan Carlos. Ajá. A ver, dice, resumen de la iglesia medieval. Historia del cristianismo durante la Edad Media, esto es desde el año 600 hasta el año 1500. Amén. Ajá. Objetivos. Que el alumno, en primer lugar, sea consciente de algunas razones por las cuales es importante estudiar la historia de la iglesia. Punto 2. Recuerde las fechas de 8 acontecimientos importantes en la historia de la iglesia. Punto 3. Que memorice las etapas generales de la historia de la iglesia medieval y se familiarice con algunos de sus eventos y personajes principales. Bien. Punto 4. Sea capaz de comparar la teología bíblica evangélica con la teología medieval e identificar diferencias. Amén. Aquí hay otros puntos adicionales que dice el monasticismo, el islamismo y sus efectos sobre el cristianismo, las cruzadas a la Santa Inquisición, el paso del poder del Estado a la Iglesia, el gran cisma del cristianismo entre Oriente y Occidente, la supremacía del papado, la decadencia del papado, el renacimiento y el humanismo y sus efectos en el cristianismo, movimientos renovadores de la iglesia medieval. Amén. Bueno, aquí pudiéramos hacer hincapié en todas estas cosas que tenemos que aprender que son puntos relevantes a lo largo y ancho de la historia. Entonces, cuando el cristiano está bien documentado en estas temáticas, cuando tiene que hablar de un tema o de cualquier temática bíblica, pues está seguro, está tranquilo porque al menos sabe ubicarse en contexto. Cuando no se conoce de historia, pues hay vacíos y el creyente tiene algunos miedos de que algún académico le salga con estos contextos y usted no pueda comprender lo que le está hablando su oponente. Esto en el tema de los debates que se dan. Si uno no comprende la historia del cristianismo, pues va a tener vacíos para debates. Yo veo que hoy las personas se lanzan a los debates, aunque qué bueno que se ponen como a ciertas reglas, ¿no? Si se va a hablar de cierto tema, no más de ese tema. Pero
todas las temáticas doctrinales están metidas dentro de la historia del cristianismo. Si usted lo analiza bien, todas las temáticas, porque requiere a uno que, pues, la doctrina, dos, lo que son las herejías, y lo que se debate son, pues, las falsas doctrinas. Los credos, hay diferentes credos, trinitarismo, dualismo, panteísmo, politeísmo, unicitarismo. También están los unicitarios que tienen otras cosas raras, ¿no? Para que usted vaya Los judíos sabiendo. mesiánicos también, mi Bueno, hermano. exacto, los judíos, o sea, hay de mucho ahora que uno tiene que documentarse bien para defender, o en otras palabras, depurar el tema doctrinal, porque sí lo van contaminando estos predicadores que hablan muy bonito de la doctrina apostólica, pero tienen sus cositas debajo. Lo que el hermano está diciendo, el hermano Juan Carlos, de los mesiánicos. Te los escuche, uy, bautizan en el nombre, creen en el único Dios, pero te enseñan otra cosa como querían hacer los judíos en el primer siglo. Miren que las cosas simplemente se repiten en otros contextos históricos, pero ya lo hubo en el primer siglo. Vamos a continuar viendo los objetivos para que, y así vamos desarrollándolos. Vamos a ver si le comparto acá a mi hermano Juan Carlos para que siga leyendo. Solo quise dar un poquito de explicación. Bien, estábamos aquí, ya. Ajá, mi hermano, aquí. Bueno, ahí está, dice controversias, concilios y herejías del cristianismo medieval, avances misioneros en la Edad Media. Aquí, bueno, ya vamos a la introducción al estudio de la historia de la Iglesia medieval. Repaso a la importancia del estudio de la Iglesia. Dice, como aprendimos en la introducción al curso de resumen de historia de la Iglesia antigua, al estudiar la historia de la Iglesia se confiere un beneficio integral cristiano. En primer lugar, porque aclara la mente. Dos, porque fortalece la fe. Y tres, porque motiva la acción en la dirección correcta. Ahí, dejemos ahí, vamos a analizar ese punto. Hay dos puntos de lo que hace el beneficio de estudiar la historia de la iglesia. Dice, esa parte que dice que aclara la mente. Hermano Juan Carlos, usted mismo dígame, ¿por qué dice que aclara la mente? ¿Será que tenemos la mente confusa antes de estudiar esta temática? ¿O un cristiano que no estudia esta temática tiene la mente confusa? No, mi hermano, no es que tenga una mente confusa, sino que ignora. Anda, sí, Y sí. la ignorancia también produce confusión. Perfecto, wow, filosófico el hermano, muy bien, así es. Mire qué filosófico ese término, porque el problema hoy es que uno está buscando, porque habemos cristianos, o no vemos, existen cristianos que se dogmatizan en una creencia, ¿no? O en una forma de pensar con respecto de la palabra del Señor. Y es cuando uno no quiere herir al hermano y tiene que usar un lenguaje asertivo, al igual que el hermano utilizó ahorita, un lenguaje asertivo en el sentido de que buscamos que el hermano entienda que realmente le falta aclarar cosas con respecto a su fe. Pero si uno le dice algo a un hermano de esta manera, va a decir, ¿cómo me viene a decir a mí que tengo la mente confusa? Sí, al ignorar algunas cosas pudiéramos confundirnos en algo de la doctrina. Ya, Incluso sacar a el... veces ahí quería cortar algo también, hacer un aporte. A veces la persona se siente ofendida cuando le dicen que ignora algo, porque piensa incluso que hasta un término déspota. Y la Ajá. verdad no es así. Ignorar es desconocer. Sí, señor, así es. Eso también quería aclarar porque a veces algunas personas, incluso en mi país, se sienten ofendidas cuando le dicen que ignoran algún tema. Bueno, es cierto porque no, en muchos lugares, mi hermano Juan Carlos. Entonces, el conocimiento lo que va es orientando al ser pues, al conocimiento precisamente del significado de los términos y la aplicación de los mismos en diferentes contextos y lo hace ser más reflexivo.
Así que qué interesante. Vamos a continuar y así vamos explicando, porque a muchas personas no les agrada el estudio de la historia de la iglesia, les parece que no es beneficioso para su fe, pero sí es importante. Sigamos, hermano. Bueno, también dice que nos ayuda a comprender la conexión entre nosotros y la iglesia descrita en el Nuevo Testamento, así como nos ayuda a comprender por qué creemos lo que llamamos la sana doctrina. Punto 2. Explica el origen y las diferencias entre los distintos grupos y denominaciones cristianas que existen en el mundo. Está con el micrófono apagado, mi hermano. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Muy bien. Hermano Alejandro y varios van a participar ahora. Hermano Luis Mario también se prepara. Y cada uno le voy a dar un puntito. Dice, en lo que leyó en los objetivos el hermano Juan Carlos, mire, el hermano Juan Carlos debería pedirle al Señor que si él lo llamó al pastorado, porque lo he llamado pastor muchas veces. Amén. Bien, dice que nos ayuda a comprender lo que respecta a la sana doctrina, estudiar la iglesia. ¿Por qué, hermano Alejandro? Un puntito nomás. ¿Por qué? Amén. Bueno, cuando la sana doctrina pues está fundada en los apóstoles y profetas, según la Biblia, y cuando adquirimos ese conocimiento, pues entonces podemos fluir más con conocimiento. Excelente, excelente. Me gustó esa respuesta. Eso lo tenía en la mente, hermano. ¡Wow! Muy bien, hermano Alejandro. Punto 1. Vamos acertando muy bien. Jorge Agustín. Miren lo que dice ahí, que nos ayuda a comprender la sana doctrina al estudiar la historia de la iglesia. Ya el hermano mencionó que pues como revisamos los apóstoles y entonces pues eso nos ayuda a tener más claridad para comprender la sana doctrina. Su aporte respecto a lo mismo, pero que sea diferente. Amén, mi hermano. En cuanto a lo que yo he conocido es el discernimiento, hermano, porque nos ayuda a discernir en cuanto a las diferentes creencias y más, por lo menos yo no tenía mucho conocimiento de esto, pensaba que era la religión católica y la religión, por decirlo así, de alguna manera evangélica. Cuando uno se mete a estudiar la historia de la iglesia, hay muchísimas doctrinas que incluso salen de los mismos padres de la iglesia, pero con sus herejías diferentes. Entonces ahí es donde toca que pedirle al Señor y pues el conocimiento nos ayuda a distinguir lo que es la verdad, mi hermano. Muy bien, excelente, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Rico este estudio. A mí me parece fantástico el estudio de la historia de la iglesia porque, hombre, fortalece la fe muchísimo. Hermano Oscar, claro, también otro aporte respecto a lo mismo. ¿Por qué? Que comprendemos bien la sana doctrina al estudiar la historia de la iglesia. ¿Cuáles son las razones? Dígame una. Oscar Claros, prende micrófonos. Amén, hermano. Es que lo que pasa es que aquí hay una gran tormenta y no logro escucharle nada, hermano. Yo estoy aquí nada más con obediencia, pero no escucho nada. Ya. Está bien, amén, amén. Muy bien, muy bien. Bueno, avancemos. Bueno, ya dieron algunos aportes. ¿Por qué? Vamos a leer, precisamente, leamos rapidito, hermano Juan Carlos, Gálatas 1:9, 1:6 al 9. Aquí vamos a comprender algo de lo que están hablando ustedes. ¿Por qué nos ayuda a entender la sana doctrina de la historia de la iglesia? Hermano Juan Carlos. Amén. 1:6 al 9. Listo. Gálatas 6:1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Anatema es un sinónimo de maldito. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, el tal sea anatema. Amén. Ha escuchado mucho y le pido excusa al hermano Alejandro, que es dominicano, pero que yo soy un gran, no seguidor, sino que oidor de los dominicanos y me río también con sus prédicas a veces, pero habla mucho del Dios, Dios me habló, me dijo, ¿no? Del Dios me habló, una palabra profética y un ángel, tantas cosas de mucha revelación. Con este versículo uno le va apagando esa forma. Como también a los mormones, también con este versículo, uno pudiera decirle, mire, pero es una falsa doctrina, porque aquí Pablo está diciendo unas palabras que condenan la ideología de los mormones que basan, obviamente, que tuvo una revelación Joseph Smith, que un ángel le habló, el ángel Moroni, dicen ellos. Entonces aquí Pablo dice que si aún ese ángel viene del cielo, pues lo que dijo es maldito. ¿Se dan cuenta? Entonces, fundar una fe en una maldición, ya vamos mal. Ahora aquí viene, va a leer Efesios 2:20, creo que es. El que dice edificado bajo el fundamento de apóstoles y profetas es Efesios 2:20. Sí, dicen que sí. Veamos ese versículo, el que lo encuentra más rápido. Aquí dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Hermano Juan Carlos, a usted mismo le pregunto, ¿cree usted que todos los pentecostales del nombre conocen los fundamentos de apóstoles y profetas a ciencia cierta? No, mi hermano. Solamente ciertas doctrinas esenciales, pero muy básicas. Ahora sí estamos notando la respuesta a la pregunta que estamos haciendo del objetivo que se dice. Que cuando estudiamos historia de la iglesia, pues entendemos mejor la sana doctrina y por supuesto aprendemos a defenderla. Porque si no la conocemos, ¿cómo la defendemos? Entonces, los cristianos del nombre, la mayoría, solo tiene, como dijo el hermano Juan Carlos, lo básico del fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué hablo así hoy? Porque estoy con estudiantes del instituto que ya llevan más de 6 meses. Porque si uno dice esto en la iglesia, imagínate. Incluso, mi hermano, ahí quería aportar algo. Amén. Hay muchos hermanos que saben decir que no es necesario estudiar ni siquiera el Antiguo Testamento. Imagínense. Porque dice que solamente el Nuevo Testamento es para la iglesia. Y ahí hay que aportar algo. Si bien es claro que nosotros debemos predicar el mensaje cristocéntrico de salvación, que es lo principal, pero uno como cristiano tiene que tener una formación integral, porque sabemos que la historia del Antiguo Testamento, aunque son sombras y tipos del Nuevo Testamento, son la base. Sí, señor. Porque desde ahí viene el desarrollo de todas las doctrinas. Sí, y tiene su clímax en el Nuevo Testamento. Yo por eso siempre digo, el que desconoce el Antiguo Testamento realmente está así. No tiene una base bíblica bien sólida y por eso que de ahí a veces cuando quieren evangelizar, más bien salen evangelizados. Sí, señor, sí, señor. Así es. Entonces, fíjate, mi hermano, qué excelente porque la mente se va aclarando, lo que dicen los objetivos se van cumpliendo. Yo sé que la mente suya se va aclarando en muchas cosas. Los que somos ministros vamos entendiendo muchas cosas del cómo administrar la iglesia, cómo hacer que se desarrolle. ¿Entiende? ¿Qué es lo que va sucediendo? Que Corintios, si recuerdan,
se quedó solamente hablando en lenguas, ¿recuerdan? Se quedó solo hablando en lenguas. Y Pablo tiene que venir a decir, ustedes no ignoren los dones que tienen. Ustedes tienen dones aquí, pero úsenlo para edificación de la iglesia, dice él. O sea, no habían desarrollado otro tipo de potencial que hablar en lengua. Y dice él, cuando viene alguien a la congregación, pensará que ustedes están locos, porque todos quieren hablar en lenguas. Entonces, si observamos, Pablo les está diciendo que avancen un poco más, que adquieran un conocimiento, porque allí mismo en la congregación, pues había un hombre que tenía la esposa de su papá. Entonces él le dice, pero mire, te necesitan formación en esta temática y entre otras y así. Entonces, la importancia de estudiar la historia de la iglesia que nos va ayudando a resolver problemáticas dentro de la iglesia que simplemente se repiten y que ocurrieron en la iglesia primitiva. Sencillamente. Pero estamos en la iglesia medieval y estamos haciendo un repaso por, obviamente, la iglesia antigua que ya la vimos y también estudiamos el resumen. Vamos a seguir compartiendo las imágenes para que nos vayamos orientando mejor. Bien, voy a poner acá. Teníamos otro versículo de Efesios 2:20. ¿Cómo es que dice? Edificados. ¿Alguien me lo dice? Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, como repetimos, en un porcentaje de hermanos no saben cuáles son los fundamentos de los apóstoles, y miren lo que él dice, y los profetas. Corroboramos con lo que el hermano decía, ¿cómo vamos a ignorar el Antiguo Testamento si ahí están los profetas? No lo podemos ignorar, hay que tenerlo. Esteban citó el Antiguo Testamento. Entonces, la predicación tiene buena sustancia cuando toma los dos pactos. Tiene buena sustancia y la predicación de Esteban fue poderosa porque trajo un discurso bien trazado del Antiguo Testamento hasta llegar a esa época del Cristo. Bien. Vamos a poner la otra imagen acá nuevamente. Déjeme buscar aquí, que se me perdió la... Pasó acá. Bueno, llegó el hermano Omar Méndez también, Jorge Ramiro Guevara, también está acá. Hermano Maxi. Sí, amén. Me regala un momentico, salgo a despedir a mi hijo que sale para la ciudad de Cali, entonces. Ok, está bien, está bien. Gracias, mi hermano. Bien. Déjeme que les voy a poner acá una imagen que tengo y se me está ocultando. Ya va. Vamos de nuevo, ahora sí. A poner la imagen. Tengo tantas ventanas abiertas que no me quiere aparecer. Bien, entonces permitámosle aquí a nuestro hermano Darwin, que ya no sé si está ahí con nosotros. Darwin, si ya me escucha. Amén. Dios les bendiga, pastor. Bendiciones. Amén. La pregunta que habíamos hecho hace unos minutos era que nos dijera en un minutito lo que se acuerda de lo que hemos estudiado acerca de las etapas de la iglesia. Ajá. Por ejemplo, un suceso importante de lo que hemos estudiado. El perseguimiento de los apóstoles. Ajá. ¿Ven? Sí.
iglesia imperial, medieval. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, hermano Darwin. Vamos ahora entonces a situarnos. Estamos viendo lo que es la iglesia medieval, pero estábamos haciendo un repaso de la iglesia antigua. Aquí tenemos una fecha, la voy a pasar aquí. Estas 8 fechas importantes que les hablé anteriormente, que había que grabarlas. La número 1 es que el nacimiento de la iglesia en el 33, el cierre del canon en el 96, el edicto de Milán, cese de las persecuciones contra el cristianismo, que todo esto ya lo hemos revisado. Y aquí el primer obispo de Roma también hablamos de él, el Gregorio Magno. Y también hablamos de la división entre lo que fue el bizantino, el imperio bizantino, la división del imperio romano. No hemos hablado mucho de Martín Lutero, pero ustedes han investigado de él. Y ahora vamos a centrarnos en la iglesia medieval. Hermano Juan Carlos. Amén. La iglesia medieval. Desde la perspectiva secular, el inicio formal del medievo o Edad Media fue la caída de Roma en el año 476 y su final fue el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Ajá, leamos aquí. Cuando decimos desde el punto de vista secular, nos referimos a lo académico, entre otras formas de pensar menos teológica. Aquí queremos hacer un punto relevante porque a veces decimos desde el punto de vista secular, pero no sabemos casi qué estamos hablando. Porque los puntos de vista teológicos tienen otra cosa. Es decir, en una ocasión les dije que una cosa es un historiador secular, o sea, no cristiano, y otra cosa es un historiador cristiano. Ahora tenemos el historiador trinitario y el historiador pentecostal del nombre son distintos. Porque vamos a orientar el cristianismo desde el punto de vista del monoteísmo. El trinitario lo va a tomar desde el punto de vista del trinitarismo. Entonces ahí hay que hacer unos filtros. Entonces cuando decimos el punto de vista secular nos referimos como lo cuenta un trinitario, como lo menciona una persona que estudia ya en la Universidad Católica, pero no tiene nada que ver con el cristianismo, o una persona que estudió ciencias sociales, un licenciado, por ejemplo, en ciencias sociales, un sociólogo, también investiga la historia universal. Y le hablan mucho a usted también del cristianismo, pero no son teólogos, la gran diferencia. Entonces vamos a poner este punto explicativo, mi hermano. Cuando decimos desde el punto de vista, ya hablamos de esa parte, dice, otra forma de decir Edad Media es medioevo. Dos cosas importantes a recordar y son, primero, la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, y punto 2, el descubrimiento de América en el año de 1492. Entonces, la caída del imperio da inicio al medioevo. El descubrimiento de América marca el final de la época medieval para dar paso al inicio de la época moderna, Eclesiastés 8:1. El personaje relevante del descubrimiento de América fue Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. Recordemos cómo dividimos nosotros el estudio de la historia de la Iglesia. Nosotros hemos dividido nuestro estudio del resumen de la historia de la Iglesia en 3 grandes etapas: la Iglesia antigua, del primero al sexto siglo, la Iglesia medieval de los siglos 7 al 15 y la Iglesia moderna o actual de los siglos 16 al 21. Nota. El micrófono, mi hermano. Gracias, hermano Juan Carlos. Miren que ahí ya tenemos
un panorama general de lo que hemos estudiado. Y ahí está, aquí este video que estamos creando, usted debería escucharlo una y otra vez porque le está dándole pasos didácticos de cómo usted poder conversar respecto a la historia de la iglesia. Ustedes han expuesto también de lo que ya han visto y van dando una hilación muy excelente para que otras personas puedan comprender y enamorarse del estudio de la historia de la iglesia para comprender mejor su fe y crecer en la misma. Bien, tenemos dos puntos importantes para estudiar respecto a la iglesia medieval y los voy a presentar acá. Leamos aquí, hermano Juan Carlos, antes de ello. Dice nota, si nos fijamos, nosotros no iniciamos en nuestro estudio la época medieval desde 476 con la caída del imperio, aunque desde el punto de vista secular estudia así, que nosotros lo tomamos en el siglo VI, porque nosotros estamos estudiando la historia del cristianismo y no la historia universal, que es otra cosa. Amén. Explíquenos eso, hermano Juan Carlos, ¿qué queremos decir? No le escuché, mi hermano. Digo, que nos explique lo que leyó, que queremos decir, que por qué nosotros tomamos del 1 al 6 y los seculares toman del 1 al 476. Bueno, porque tenemos diferente enfoque. Ajá. Esa es la causa principal. Ellos están tomando un enfoque histórico, general. Ajá. Nosotros estamos tomando un enfoque específico, que es diferente. Sí, Entonces, nosotros tomamos un camino, aunque agrupamos ciertas cosas troncales o básicas, tomamos otra línea. Amén. A eso prácticamente se está refiriendo. Por eso no tenemos en la misma dirección, como usted recientemente nos explicó. Amén. Muy bien, así es, sí, señor. Esto hay que tenerlo claro, porque nosotros estamos enfocados en la historia de la iglesia. El historiador está en un enfoque, como dijo el hermano, general. Eso se llama historia universal. Entonces nosotros decimos, esta historia le llamaríamos historia eclesiástica. Así le llamaríamos nosotros. Historia eclesiástica, no universal. Pero sí revisamos, mire que sí estamos revisando algunos puntos de la historia universal, pero no estamos estudiando historia universal. Entonces, esto para aclararlo. Muy bien. Por eso hay diferentes enfoques o fechas. Ajá, hermano, aquí. Amén. Dice, personajes más sobresalientes del cristianismo durante la Edad Media, que es la segunda de estas tres etapas. Dice, para muchos, los 1000 años de Edad Media son considerados la época más oscura de la historia del hemisferio occidental. Por eso le llaman la época del oscurantismo. Palabra clave, ¿no? Palabra clave. Época del oscurantismo, ese periodo de tiempo de la iglesia medieval. Ajá. Dice, el nombre en sí es un reproche directo contra el cristianismo por su totalitarismo y censura durante esos siglos. A pesar de esa perspectiva, hubo mucha luz y progresos. Los historiadores seculares han dividido la Edad Media en Alta Edad Media, que abarca desde los siglos VI al X, y la Baja Edad Media, que abarca los siglos desde el 11 al 14, al 15. Ahí, hermano, gracias. Ya vamos a seguir. Levánteme un dedito así, porque la otra vez hablaron de la Edad Media que estudié. Hicimos un trabajo de ello. Hermano Omar, usted hizo la investigación. Recuérdeme algo, tiene 2 minutos para que me recuerde algo de lo que usted investigó de la Edad Media. Omar Méndez, prenda micrófono. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones a todos. Amén. Igual, hermano Max, con problemas, tenemos lluvia también aquí. Oh, sí, sí, sí. Pero vamos a ver si logramos ahí conectar algo de los detalles. Amén. Lo que pasa, bueno, en la investigación que hice acerca de la Edad Media, yo creo que acoté algunas cosas que tienen que ver, quizás no como decía hace un momento, con la cuestión de la cuestión secular,
Lo que pasa que, bueno, en lo personal estoy tratando de adecuarme un poco porque desde este punto de vista que ahora estamos estudiando, pues es primera vez que veo la historia de la iglesia como tal. Amén. Aunque ya lo he leído un poco acerca de eso, no mucho, pero en el concepto que yo manejo un poquito más o he leído un poquito de hecho de esto, es desde el aspecto eclesiástico y de lo que tiene que ver con conceptos de la iglesia y bueno, estaba en la época de la Edad Media mirando más que todo lo que fue el concepto de lo de que hubieron muchos emperadores y igual resurgió la cuestión de los papas. Entonces, en cuanto a esto, podría recordar así a grosso modo que hablando de la iglesia medieval o de ese tiempo de la Edad Media, hubo un resurgimiento del poder papal, como de igual manera de lo que fue emperadores y gente que trabajó en esta época. Y de ahí el concepto de lo que fue el crecimiento como tal de la iglesia y también de lo que resurgió en el Imperio Romano con Carlos Magno y el Papa León III. Y así pues algo otras cosas como por ejemplo la independencia de Constantinopla y también el establecimiento del Imperio Occidental, igual como resurgieron los emperadores alemanes. Amén. Y bueno, Amén. por ahí un montón Amén. de cositas más que... Sí, señor. Ajá, Bien, entonces, bien. ujú. Gracias, hermano Omar. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Buena investigación. Fue por la línea. Es importante porque uno a veces no estudia estos sucesos que el hermano está mencionando y hablando. Entonces, la investigación es para que cuando lleguemos a la clase no nos veamos como tan ausentes. Uy, ¿esto de qué se trata? ¿Con qué se come? Como decimos en Colombia. A ver, explíquemelo. ¿Sí me entiende? Entonces, lo bueno que tienen ustedes es que les encanta investigar. He visto los que han enviado los trabajos, digo, se han tomado el tiempo para investigar y esto pues da esa luz y ese panorama y uno no llega tan nervioso ni tan perdido a la temática. Y antes bien, cuando hay dudas, se van aclarando a medida que se va explicando la temática. Muy bien, así es. Vamos entonces a poner acá nuevamente la imagen porque tenemos alta y baja, se divide en dos partes, ¿no? La alta edad media y la baja edad media. Ahí vieron unos sucesos que ustedes ya los investigaron, pero vamos a avanzar. Método fácil de estudio y aprendizaje. Mi hermano Juan Carlos, siga leyendo. Método fácil de estudio y aprendizaje. Dice, para tener un estudio práctico y de fácil memorización, vamos a dividir la época de la iglesia medieval en dos partes o periodos. Primero, el de la formación del Sacro Imperio Romano desde el año 590 al 800 y el de las luchas entre la iglesia y el Estado desde el año 800 al 1517. Amén. Mire que es importante recordar estas fechas o grabarlas, porque como mencionaba el hermano Omar, hay mucho que investigar durante estos periodos, pero uno tiene que ser práctico. La gente hoy no quiere escuchar demasiada información, sino mucha información en poco tiempo y en cortas palabras. Para que alguien haga eso así, tiene que estudiar demasiado, tiene que tener una buena pedagogía, hacer resumen. Decir, esto es bien importante, esto es relevante, esto lo dejo aquí, esto no lo meto, pero alguien dice, ¿cómo hago yo para decir mucho en poco tiempo? Es investigue mucho y tome notas. Y así sucesivamente. Ponga personajes importantes. No tenemos que hablar que la niña la pinta en la Santa María, que de Cristóbal Colón, porque eso ya es otro tema. El personaje importante de esa época, al final del medioevo, Cristóbal Colón. Ah, yo quiero saber más de él. Investíguelo, métase a Google y ponga Cristóbal Colón. Ya, usted es lo relevante. Eso es todo. Mano Luis Mario, tiene la mano levantada. Iba a decir algo. Bueno, pastor, hace un momento estaba pensando en algo acerca de lo que estaba escrito en esas notas que tenía
acerca de la historia universal y lo que es la historia eclesiástica, ¿no? Amén. Pienso que es muy importante la Iglesia universal, pero no de un sentido quizás aplicándolo a las biografías de los personajes que sucedieron todo eso, sino que los eventos que sucedieron en la historia universal, las cuales se tratan, hicieron un cambio en la sociedad de esos tiempos. Entonces, de esa manera se puede explicar cómo vivieron o cómo fue la situación de los cristianos que vivieron en ese momento, para analizarlo para en sí hasta serviría para debatir, ¿no? Por esa ideología que se manejaba en esos tiempos. Por ejemplo, el feudalismo trajo bastante cambios en la sociedad. Después ya de las reformas, el cambio en la sociedad cambió, la mentalidad, el pensamiento, todo eso. Solo eso era, pastor. Muchas gracias. Hermano Luis Mario, te escucho hablar y, perdón, me pregunto, yo siempre pregunto esto porque uno a veces está en tantas cosas que se le olvida a uno lo que pregunta, ¿no? La otra vez yo le pregunté a algunos si habían estado en otro instituto y me respondieron, pero si les vuelvo a preguntar es porque se me olvida. Lo bueno es que no se me olvidan los versículos. Hermano Luis Mario, habías estado en un instituto antes. Bueno, he estudiado en el instituto de aquí en Bolivia, Ajá. pero no he participado mucho, que digamos. Ah, ya. Pero sí hemos acabado, pastor. Eso, Reciente nomás, hace una semana más o menos, el último examen. ya. Sí, Es que pastor. cuando usted entró, yo lo vi muy callado. Lo mismo que a Jorge Agustín. Cuando entró, lo vi como un poco callado. Pero ahora los dos que hablan bastante, y bueno, uno supone que el instituto ha entregado información que ustedes han tomado y la han convertido en herramientas de investigación. La manera como se están expresando, todos, la manera como se están expresando, si ustedes me permiten, uno como docente va haciendo una evaluación, ¿no? En todos los aspectos, en la parte de exposición, en la parte de presentación de su trabajo, y yo creo que han visto ustedes mismos, se han autoevaluado y han visto el crecimiento. Y me gustó, estoy a gusto. Yo estoy a gusto en este momento, la manera como están expresándose. Yo soy una de las personas, con humildad lo digo, que no me gusta escuchar a toda persona en YouTube. Pero si una persona se expresa bien y habla bien de la palabra, o sea, así sea trinitario, pero yo veo que él sabe explicar, yo me pongo un rato a escucharlo. No sé a usted le pasa. Entonces yo tomo lo que me sirve a mí y lo que no, pues lo aparto. Y entonces, escuchándolos a ustedes, yo digo, oye, me pudiera poner un día aquí a escuchar a los hermanos, no dar la clase, sino que escucharlos. Están hablando muy bien, los felicito. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si no sabe comunicarlo, la gente no va a querer oírlo. Una de las cosas que tengo que resaltar de ustedes es que están aprendiendo a manejar el tiempo. O sea, escucha al hermano Omar, explicó, se quedó el hermano Oscar Claro, habló su punto, el hermano Jorge Agustín, todos, y todos podemos hablar. Pero usted ha notado que hay personas que tienen un tema y como saben tanto del tema, no dejan hablar a nadie más. O sea, no está mal porque maneja bien el tema, pero como dije antes, de lo más sustancial, en 2, 3 minutos. Y si fue bien bonito lo que dijo, la gente va a volver a querer que usted vuelva a hablar, sea aquí en este instituto o en cualquier escenario donde esté, dentro de la iglesia, en una reunión de pastores, lo que sea. Es una clave de lo que se llama oratoria. Vamos a continuar, hermanos. Hermano Juan Carlos, usted es el lector de la noche. A ver, vamos por el periodo de formación del Sacro Imperio Romano. Dice, al primero de los dos periodos de la historia de la Iglesia medieval,
lo hemos llamado el de la formación del Sacro Imperio Romano. Este título refleja el progreso de la unión de dos instituciones importantes de la sociedad en aquel tiempo, el gobierno civil y la iglesia. Durante los siglos VII al siglo VIII hubo factores y personajes políticos y religiosos que dieron forma a un nuevo imperio erigido sobre las cenizas del anterior. El imperio pagano centrado en los emperadores romanos. El primero fue, ¿no? El primero fue el primero fue un imperio pagano centrado en los emperadores romanos. El segundo sería el nuevo imperio cristianizado, donde los reyes de Francia y Alemania serían los protagonistas al lado de la iglesia. Ahí, hermano Juan Carlos, ahí. Antes de la explicación, si ustedes notan, recuerdan la pregunta que le hice a nuestro hermano Omar Méndez de la época del medioevo, y cuando leemos ese fragmento, ¿de qué es lo que venía hablando nuestro hermano Omar? De eso. Solo que aquí lo tenemos en puntos ubicados en lo que es Sacro Imperio, en los dos puntos que hablamos, ¿no? Él habló del Imperio Bizantino y habló también de lo que la formación del papado. Es lo que tenemos aquí. Entonces, miren lo relevante de haber investigado la época medieval, porque la iglesia estuvo metida en ese periodo de tiempo, solo que en la oscuridad. Por eso se llama el periodo del oscurantismo. No se habla de la iglesia, se habla de la época medieval, el feudalismo y ya lo que prevalecían los papas. ¿Y dónde está la iglesia? Creo que usted muchas veces se preguntó eso. O mucha gente cree, como se dice, nosotros somos la iglesia primitiva. Yo creo que la palabra reforma hay que tenerla siempre. ¿Por qué? Una iglesia reformada siempre debe seguirse reformando, porque lo que estamos haciendo los pentecostales de hoy es volviendo o querer rescatar el cristianismo de la iglesia primitiva porque no nos parecemos tanto. ¿Oye? Porque un pastor está ministrando, o bueno, en El Salvador, perdón, si no fuera llegado la gloria y se la damos al Señor, Bukele, que Dios pues permita que se convierta en cristianismo. Ahí tiene la tarea el hermano Oscar y el hermano Omar Méndez. Mándenselo por Facebook, un mensaje por Facebook, usted se lo manda. Porque vea, misionero para El Salvador, la gente no querría ir. Quizás no querrían ir a ese país, pero hoy cualquiera puede que le abran la puerta de ser misionero allí, va. Pero antes de esa presidencia, no cualquiera se podría meter. Entonces, la iglesia en el primer siglo tuvo eso, no cualquiera podía predicar, no cualquiera podía ser cristiano porque era comprar la muerte. Entonces hoy le dicen a un pastor, usted se va o se muere. Ah, usted recoge la familia y sus niños y se va. ¿Sí ve? Pero la iglesia primitiva no tuvo esa característica ni esa actitud. Entonces usted y yo decimos, somos la continuación de la iglesia primitiva. No intentamos ser. En doctrina también necesitamos reformar muchas cosas, porque lo fundamental de la iglesia primitiva era la unidad y tener todas las cosas en común. Nadie hablaba mal del otro, nadie. Pues esas características. Entonces uno cuando empieza a hablar con algún otro hermano que es del nombre y dice, hermano, es que somos, no, pero usted tiene que estudiar la historia de la iglesia. Quizá usted no sabe ni lo que está hablando, hermano. Claro, la gente se ofende si usted le habla así, ¿no? Pero uno en su adentro dice, uy, el hermano no sabe ni de lo que está hablando. La iglesia lleva su nombre. Bueno, antes de entrar a la explicación, tómese 2 minutos, vamos a ver, 5 minutos. 5 minutos, apague su cámara, no se desconecte, tómese un cafecito y volvemos a la explicación del Sacro Imperio. Estamos en el primer punto.
Podemos aprovechar ese tiempo para algunas preguntas. No, no, descansa, hermano, toma algo ahí y cuando regrese, téngalas ahí que las puede preguntar. Ahora que terminemos. Ajá. Muy bien, hermanos. El hermano Alejandro le dimos el versículo de Eclesiastés 8:1. Eclesiastés 8:1. Eclesiastés 8:1. Hay un fragmento que yo no quise decirlo, pero vamos a compartirlo acá. Y es que tenían unas claves, los apóstoles, los discípulos del primer siglo, más que todos los padres de los padres apostólicos, pusieron una norma que cuando fueron predicadores a sus iglesias, dos características. La una era que debería ser apostólico en su predicación. Y la segunda, que si al final pedía dinero, entonces era catalogado como una persona que traía falsa doctrina. Entonces era como un punto que no se puede aplicar para el día de hoy, porque alguien dice, hermano, es que en la iglesia primitiva los padres apostólicos ellos tenían estas características. Recordemos que en el desarrollo de los tiempos o históricos hay cosas que van cambiando de forma administrativa. El apóstol Pablo recibía dinero cuando los hermanos daban para las misiones. ¿Por qué es que estos hermanos después no permitían que pidieran dinero? Porque usted sabe que van surgiendo herejes o vividores. Entonces se manejaban las cosas de otra manera, como lo que se hace hoy. Un hermano va a predicar un lugar y no pide plata. Al menos creo que los que somos conservadores del nombre, no pedimos. Pero sí el pastor que invita o algo sabe que este hermano gastó un dinero para viajar y llegar a cierto lugar y trajo una palabra que bendijo al pueblo. Hombre, yo creo que no está ni por demás decir, hermano, bendecimos a este hermano. Él no lo está pidiendo. Incluso que dice Pablo cuando estamos leyendo Filipenses 4:11 en adelante, dice Pablo que se puso contento porque los hermanos revivieron el cuidado por Pablo y dice que, leámoslo, hermano Luis Mario, Filipenses 4:11. ¿Por qué hago esta semejanza? Por lo que dije ahorita. Es que uno va entendiendo el desarrollo histórico de la iglesia y puede uno refutar o hacer defensa o apología a cosas que la gente dice hoy hasta en la internet, ¿no? Dicen en la internet que los pastores que piden plata, que no sé qué, tantas cosas que dicen, queriendo de alguna manera detener el desarrollo de la iglesia por unos que usan la predicación de la palabra como un medio de sustento. Pero no todos son así. Generalizan. El hermano Alejandro es Eclesiastés 8:1. Lo leo de Filipenses, pastor. Ajá, léame usted Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, Ajá. pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lea más Sé atrás, vivir- lea más atrás el 10. En gran manera me gocé en el Señor Oiga de que esta ya palabra que él utiliza. No me gocé poquito, me gocé bastante. En gran manera me gocé. ¿Por qué? en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, Ahí, de lo cual hermano, la palabra revivido ahí significa que habían practicado lo que era el cuidado por Pablo o no. al parecer sí ya practicaron Ujú. antes de eso, pero
probablemente se descuidaron y otra vez estaban empezando a practicar. Muy bien. Una clave que le voy a dar a usted. La palabra dice que todo obrero es digno de su salario. Usted administra una iglesia y usted espera que al menos la iglesia también lo apoye, ¿no? En sentido de diezmos, ofrendas, porque el pastor de alguna manera está trabajando para el Señor, pero está cuidando un pueblo, trabaja para ese pueblo. Ahora bien, el pastor no pide nada, digámoslo así, pero al menos en su corazón espera que esa predicación que le está dando con amor, que bendice a sus creyentes, al menos regrese con algo que él pueda decir: me tomé este refresco, como yo digo a los hermanos de la iglesia a veces, me compré esta camisa con el diezmo y quizás que la tal persona dio, que Dios lo bendiga, o me compré algo con algo que me dio tal persona, y así. Y uno tiene como ese cuidado, uno se goza internamente, uno se goza con la congregación. Tengo poquitos hermanos en la iglesia yo, pero yo estoy contento con ellos porque al principio quizás no tenían ese cuidado, como dice Pablo ahí, pero una vez que lo agarraron, fluido, no hay que hablar de eso prácticamente en la iglesia, no hay que hablar de diezmo ni nada, porque le dan al Señor. Amén. Es lo que dice el hermano, así es. Pero ¿saben qué es lo que tuve que hacer yo en mi predicación? Yo creo que tuve más de 4 meses predicando acerca de la transformación de la mente. Porque la palabra era: no tenemos, no hay. ¿Con qué lo vamos a hacer? Entonces hay que transformar la mente. Entonces yo dije en mi predicación: nadie me va a decir que no tenemos. Sí tenemos, aunque no tengas, porque tenemos al Señor. Entonces cuando cambiaron la mente, cambió la actitud. Y incluso hasta en sus casas hay comida. Sé que hay comida. Para gloria del Señor. No somos muchos, pero lo que nos hemos trazado a lograr, a veces lo logramos porque nos lanzamos. Bien, siga leyendo, hermano Luis Mario. Ahí ese apartado ahí para nosotros los predicadores. Ajá. Del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Siga. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Amén, hermano. Hay ministros que yo les digo: enséñale a la congregación acerca del diezmo. No, aquí no se puede hablar de eso, que los hermanos, pero hermano, es que a veces la gente no entiende qué es diezmar. No, hay que enseñarles paso a paso, así como estamos en esta clase, pero no enseñe que, ¿cómo es que la gente enseña? Hermano, si usted no diezma, se condena, se va para el infierno. No, así no. Usted debe dar una clase de qué es el diezmo, por qué el diezmo, los beneficios de diezmar y así sucesivamente. ¿Quién lo hizo en la Biblia? ¿Desde qué área lo hicieron? Si fue en la ley, si fue en la gracia, si fue en la dispensación de la promesa. Y así sucesivamente. Cuando el creyente entiende eso, diezma. Y así sucesivamente. Esto porque Pablo está mencionando de que necesitaba ese donativo, que él dice: me gocé. Me gocé. Ustedes recuerdan que Pablo, aunque era un hombre de la aristocracia, dice que estuvo desnudo. Le faltó ropa. Yo sé que usted como predicador, como yo, que hemos dejado nuestras profesiones seculares por servirle a un pueblo. Y cuando uno se encuentra en escasez, a veces que los hijos le dicen: necesito esto o aquello, y usted no lo tiene, y quizá usted va a preguntar al tesorero de la iglesia: ¿qué hay por ahí, hermano? Y le dicen: no hay nada. Entonces una vocecita le dice a usted: ponte a trabajar secularmente. Pero si uno se mete demasiado a lo secular, descuida también la
la viña del Señor. Usted no dice, ¿qué hago, Señor? Entonces, los 4 o 5 que tengo en la iglesia, les tengo que meter el chip que yo tengo. Ahí le dejo ese tip. 4 o 5 les meto el chip. Y le digo, ustedes son de los míos, ustedes son mi ejército. Y vamos para adelante. Amén. Hermano Alejandro, su versículo. Amén. Eclesiastés 8:1. Ajá. Dice así, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe las declaraciones de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la toquedad de su semblante se mudará. Amén. Mire, uno cuando no tiene conocimiento es tosco hasta para hablar. Por eso es que yo les decía a ustedes que han mejorado muchísimo, no que no expusiesen bien sus conocimientos, sino que los han pulido desde el inicio que los conocía usted en el instituto a lo que los veo ahora. Cuando están hablando, cuando se están expresando, yo veo la sabiduría o percibo la sabiduría. Dice que se ilumina el rostro y la tosquedad de su semblante se muda. Cuando uno le preguntan algo y no lo sabe, el rostro se le pone tosco a uno y se pone nervioso. Las palabras no le salen bien a uno. ¿Le ha pasado alguna vez? Como uno no lo sabe, entonces yo pienso que la sabiduría es decir, uy, ese tema no lo manejo, mi hermano. Eso también es sabiduría. Cuando usted dice, ese tema no lo manejo, eso es inteligencia. Porque si se mete ahí, se ahoga ahí mismo. Porque usted no conoce ese tema. Entonces, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Pero ¿quién como el que sabe? Y el que sabe es porque ha investigado. Estamos en la iglesia medieval y vamos a seguir leyendo, hermano, ya para ir terminando. Estamos con el Sacro Imperio en el punto número 1. El hermano Juan Carlos quedó a leernos la explicación. ¿Está por ahí? Bueno, entonces leamos con otra persona. Luis Mario. Amén, pastor. Explicación. El Imperio Romano, aunque cayó, sigue de manera distinta. Estudiar a fondo el Imperio Bizantino nos da luz para comprender todo lo que estamos hablando en esta materia. Ok, muy bien. Entonces, así es. Sigamos ahí. Si vimos que el Imperio Romano lo que se quedó fue como adormecido. Decimos que se divide precisamente y Imperio de Oriente, Imperio de Occidente. Ustedes ya investigaron el Imperio Bizantino que lo mandamos a investigar. Pero ahí hubieron unos sucesos que uno debe ahondar en ellos. Los bárbaros, el Imperio Romano fue invadido por los bárbaros y bárbaros no eran más que gente precisamente oprimida del mismo imperio o los alrededores, como lo vemos hoy. Aquí es un caso político. Hay gente que, permítame, la palabra bárbaro es como una persona sin educación, desde el término más profundo, o un revolucionario, oiga, un revolucionario que se cansó de ser oprimido y de las injusticias. Entonces toma la justicia por la fuerza. Estos fueron los bárbaros. Están los godos, los lombardos, los visigodos, los hunos. Los hunos fueron los que le dieron más dolor de cabeza al Imperio Romano. Lo investigaron, ¿cierto? Entonces, esto es lo que van conformando como esa Europa fuerte y poderosa. Ahora, los francos, pues es ahí donde nace Francia. Y van apareciendo los visigodos y se van formando países que hoy vamos viendo en la actualidad. Es importante estudiarlo, el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, e ir estudiando este sacro imperio. Y vamos entonces ahora a mirar que solamente quedó adormecido. No es que desapareció. Decíamos que estudiar el Imperio Bizantino nos da pues luz para comprender lo que estamos hablando en esta materia. Siga, mi hermano.
En la época de Constantino, recordemos que el imperio se divide En en dos. dos imperios de Oriente, en Aquí dos se me faltó imperios de una coma, Oriente, hermano. Aquí. Ajá. dos imperios de Oriente y Occidente. Ajá. Cuando esto sucede, la capital se transfiere de la ciudad de Roma a Bizancio, y luego el mismo Constantino le cambia el nombre por Constantinopla. Ajá. Cuando hablamos del imperio bizantino, se refiere al imperio romano de Oriente, que a su vez conserva la tradición del imperio romano antiguo en el lado de Europa Oriental y África. Ajá. Imperio romano de Occidente. ¿Qué pasó en el Occidente? Hubo un cambio, y es que surgen como una nueva forma de administración y gobierno, como se le llamó a esa innovación, Sacro Imperio Romano, Sacro, Sagrado o Santo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Mezclaron la política con las prácticas religiosas. Ahí. Miren lo que vamos aquí a... Aquí hay 5 puntos que vamos nosotros a estudiar porque estamos ya concluyendo la clase. Estos 5 puntos, por ahora día que tenemos, ya estamos acabando la materia y no hemos visto todavía la iglesia contemporánea. Para eso necesitamos la otra clase del otro lunes. Y vamos a grosso modo a mirar estos 5 puntos del Sacro Imperio y el otro punto que nos toca. Pero vamos a hablar un poquito de la mezcla que hay. Este imperio lo que hace es que toma prácticas tanto del paganismo, poquitas prácticas, pero también la política se converge, se une con el tema religioso. Y es aquí donde van a aparecer los papas. Y estos papas simplemente están dirigiendo un culto o una doctrina. Pero ¿quiénes son sus obispos, por así decirlo? Los políticos, los que manejan el tema político. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en la escolástica, que dicen, usted no puede predicar, usted tiene que ser un escolástico para predicar. Un ejemplo, que usted sea cristiano, hermano Juan Carlos, pero usted no tiene ningún título de nada. Usted no puede predicar acá, pero usted pertenece a la línea de los apóstoles. Tiene que dejar que los paganos prediquen. Y aunque usted vea que lo que están enseñando no está bien, no lo dejan hablar. ¿Por qué? Porque usted no es un titulado, no es un escolástico. Miren lo que fue el tema de la escolástica para que lo vean. Santo Tomás de Aquino, entre otros, dicen, vean, señor, aquí para arreglar este asunto aquí no puede predicar cualquiera. O sea, ¿cómo nos van a hablar de cristianismo? Esta gente no maneja ni el léxico, no maneja la retórica. O sea, ustedes se van a sentar a escuchar personas que no saben ni expresarse. No. Esto lo vamos a llevar a una escuela donde si usted maneja cierto tema del Cristo, lo va a exponer en la academia. Uy, Dios mío, ¿y ahora cómo hacemos entonces? Esto se convierte en un oscurantismo porque los que tienen la sana doctrina no la pueden predicar. ¿Por qué? Porque hay un sistema político y el sistema político trae lo que son legislaciones, artículos de ley. Entonces, usted para hacer una petición o para hacer un culto, y lo hacen hoy, ¿no? Usted, la libertad religiosa está, pero para hacer una campaña o un culto en la calle, tiene que pedir permiso ¿a quiénes? A los políticos. Es lo mismo que pasó allá atrás. Por eso dice el proverbista, no hay nada nuevo, sino que simplemente las cosas se repiten en los diferentes contextos históricos. Y ahora uno se pregunta, ahí tácitamente, la palabra tácito creo que la manejan, que es como estar en lo invisible, pero es real. Tácitamente, los católicos son el Imperio Romano. ¿Sí sabía?
Y están metidos ¿dónde? En todos los temas políticos. ¿Ustedes se acuerdan que el presidente argentino Javier Milei una vez como que dijo que el Papa era el diablo? No sé si fue él o Chávez que dijo, o algo raro que él dijo ahí, y le decían que se retratara, y él dijo que no, y al final cuando ganó la presidencia, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que ir a pedir perdón. Mírenle el poder, se retrató. Si no le sacaban. Ah, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, no podemos hablar mucho de esto porque... Pero entonces, si ustedes notan, hay un poder tanto religioso como político. Y usted que es estudioso ahora de la historia de la iglesia se da cuenta que es el Imperio Romano adormecido, tácitamente. Ahí, para hablar con un poco más de aplomo, la palabra tácito significa implícito. Sí, señor. Implícito quiere decir que no se lo dice, pero está ahí presente. Sí, sí, señor. Gracias, hermano Juan Carlos. Muy bien. Así es, así es. Entonces, vamos a dejar hasta allí para que el hermano tenía unas preguntas. Hermano Juan Carlos, hemos hecho una introducción a lo que es la iglesia medieval. Es muy extenso, ustedes ya tienen algunos, hemos visto e investigado cosas que están dentro del estudio de la iglesia medieval, que fue el Imperio Bizantino, lo vieron, la Edad Media. Entonces, hoy que estamos estudiando, ya ustedes están bien familiarizados. Miren el papel tan importante que juega la investigación. Así que los animo que sigamos haciéndolo. Hermano Luis Mario, las preguntas que tenía, puede lanzar la primera. Bueno, pastor, yo tengo dos preguntitas. Acerca de la primera pregunta, más o menos un poquito ya lo habló, pero quisiera un poquito más que nos aclarara. Los verdaderos cristianos que seguían la verdadera doctrina o la línea de los apóstoles, estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿qué es lo que sucedió con ellos realmente en la etapa medieval, ¿no? ¿Qué sucedió realmente con ellos? Se mezclaron totalmente porque la pantalla estaba ahí, la iglesia católica. Se mezclaron totalmente con ellos, o se privaron de alguna otra manera, o se escondieron de alguna otra forma, o trataron de vivir como tratando de ignorar el presente. Muy buena pregunta, hermano Luis Mario. Esa pregunta hasta yo me la hice en un momento dado, antes de estudiar teología, e incluso hay personas que han estudiado teología, pero no se formulan preguntas como de este tipo. Y pienso, no sé qué diga el hermano Juan Carlos, que ya es egresado de un instituto, entre otros, pero algunos no le dan mucho hincapié o no sé, no queremos, voy a pausar el video porque no quiero sonar un poco grosero. Voy a ver a dónde pauso yo acá. Amén. Gracias, hermano Joe. Sí, buen punto, sí, señor. Porque hay muchísimos puntos de vista e hipótesis sobre la temática. Y yo voy a plantear desde esa corriente que también creo la iglesia sí estuvo, pero de manera tácita o implícita, como el hermano mencionó. O sea, estaba allí y como si no estaba allí. Y aquí vienen unos factores que nos ponen a pensar. Si ahora el cristianismo queda en manos de lo que es el Sacro Imperio, en manos de los políticos, por así decirlo, y ahora están observando la fe. Miren la época medieval que aparecen los académicos, los teólogos académicos, pero sujetos ¿a qué? A las leyes romanas, diciendo ahora que hay que interpretar a Cristo desde la perspectiva filosófica. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vienen los problemas. Ajá, hermano. O sea, desde la perspectiva secular. Exactamente, ajá. Sí, señor. Entonces, aquí es donde tenemos que entender, al menos por análisis, como mencionaba usted, de que usted como cristiano
que fuera del primer siglo o del cuarto siglo hasta el, bueno, del 1 al 6, estos que, la pregunta que el hermano hace, aunque usted quiera hablar o decir algo, va a tener problema con el imperio. Primero, no lo van a querer escuchar porque no es un escolástico. Segundo, tiene que adaptarse a la perspectiva filosófica para ser un poco creído o creíble en su mensaje. Y lo otro es que también existían personas envidiosas o también que pudieran a tildarlo a usted de un revolucionario que está en contra del imperio. Entonces de pronto no lo van a torturar como en la época de Nerón, pero sí va a tener unas repercusiones. Entonces los cristianos que quedaron, algunos se mezclaban con ese tipo de creencia, pero en la práctica no la realizaban. ¿Entiende? Se mezclaban con el tipo de creencia, pero en la práctica no la realizaban. Conservaban las raíces apostólicas, solo que no podían confesarlas abiertamente. Hermano, ajá. Eso más o menos se me parece a lo que yo estaba hablando con una persona, una amiga, ella es católica, y me exponía más o menos lo que es la religión católica, porque estaba hablando como del tema, porque, o sea, yo un día hablé con ella, pero me pareció que ella asistía a una iglesia, alguna iglesia del nombre o evangélica. Entonces me dijo, no, dijo, yo soy católica. Dijo, ¿y usted a cuál asiste? Le digo, yo soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, no, dice, pero eso no hay problema, dice, porque es que el Dios que nosotros, en el que nosotros creemos, también creen ustedes, y eso es lo mismo, lo importante es creer en Dios. O sea, entonces yo miro que desde el concepto secular siempre se maneja como ese estilo. Hoy en día, más que todo, por decir, si una persona o un creyente no está muy fundamentado, entonces de pronto dirá, bueno, como que tiene razón, y entonces yo por qué me estoy matando por allá en una iglesia evangélica, de alguna manera, ¿no? Ajá. Entonces, si no está muy bien fundamentado, como nos dijo un profesor cuando empezamos este instituto, dijo, cuando estudien teología es importante que ustedes sepan dónde están parados, porque de lo contrario los pueden confundir. Y eso pues es lo que viene sucediendo. Sí, Entonces, señor. es muy importante el conocimiento mental. Amén, amén. Gracias, hermano Jorge. Así es. Uno se va ubicando. Uno se va ubicando. Y también se va tranquilizando, ¿no? Porque ya tiene los conocimientos, ya usted no habla por hablar. Usted no entra en discusiones necias, porque usted conoce. Entonces, hermano Luis Mario, para sintetizar su pregunta es que los cristianos del nombre de corriente apostólica siguieron ahí, pero no abiertamente. Después pues vinieron unas persecuciones o unas maneras de asediar a los creyentes o los que no estaban de acuerdo a esas creencias. Ahora, cuando usted va estudiando la época medieval se va dando cuenta de que en el siglo XV pasó algo importante, que fue la reforma de Martín Lutero, y ahí uno puede partir de que habían cosas horribles que el mismo Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros, siendo del mismo gremio, por así decirlo, ya nos dijeron, no, basta ya, esto es horrible. Entonces, si todo eso se hizo es porque nadie se opuso. Al menos los historiadores no mencionan sino a estos reformadores. Porque contra un imperio, ¿quién puede? O contra el gobierno, ¿quién puede? Si el gobierno quiere, cierra todas las iglesias. Y simplemente lo que hace es poner 20 soldados en la iglesia más grande. Y no hay culto, hermano. Y ahí cuando vayan, no hay culto. Si el gobierno quiere, lo que hace es expropiar todas las iglesias. Los edificios más lujosos, expropiados. Si quisiera el gobierno lo haría.
Bueno, al menos el anticristo sí lo va a hacer. El anticristo sí lo va a hacer. Entonces, tremendo. Esa es la primera pregunta, hermano. Hermano, la segunda, ahí para que terminemos entonces. Bueno, pastor, la segunda era acerca de, creo que en la introducción o por los objetivos de esta materia que es la iglesia medieval, escuché esa palabrita que decía la iglesia estaba siendo administrada tanto por Inglaterra y Alemania, al parecer, algo así, lo leí. El asunto era lo siguiente, ¿no? O quizá me estoy equivocando, pero los bárbaros, por ejemplo, tenían un rencor muy fuerte contra el imperio y el imperio manejaba lo que es la iglesia en sí. Entonces, si también la iglesia alemana de alguna otra manera tenía su poder en la iglesia católica, ¿por qué los alemanes empezaron a odiar totalmente la religión? Más o Bien. menos, ¿no? Ok, bien. Buena pregunta. Y lo que pasa es que como el imperio se dividió y hubo el imperio que permaneció, que es el imperio de Occidente, dice que toman tradiciones del imperio romano, pero lo que hace es mezclarse, ¿no? La política con prácticas cristianas. Por eso se llama Sacro Imperio. Entonces, si usted es un bárbaro, ¿cierto? Un franco, y usted pelea contra ese imperio y conquistan cierta parte, porque no conquistaban todo, conquistaban cierta parte y la gente sigue luchando. Si usted nota, las conquistas que se hicieron, la gente empezó a luchar por su independencia, ¿cierto? Miremos por ese punto. Conquista, pero la gente empieza a luchar por su independencia, pero se quedó en Latinoamérica. ¿Qué se quedó? Las prácticas romanas. Ahí como para que usted entienda más o menos por qué. Entonces, los alemanes, Francia y todo eso, ¿qué empiezan a tomar? Pues esas prácticas que habían del Sacro Imperio. Entonces, estas prácticas, tradiciones, porque todos los pueblos toman cultura, prácticas religiosas, tienen sus cultos. Ahora bien, si los que conquistan lo que hacen es juntarse con mujeres, se quedan ahí, se juntan con mujeres que estaban ahí, pero tienen a la postre una creencia. Y de alguna manera usted aprende tradiciones de su esposa o viceversa. Si notamos a Salomón, la escritura dice que Salomón adoró a dioses paganos por amor a esas mujeres. ¿Recuerdan? Entonces es lo que sucedió. Sincretismo es la palabra técnica. Así es. Gracias, hermano Juan Carlos. Así es. Es como mezclar las creencias. Ajá, entonces es lo que ocurrió. Y así vino, pues, como decimos, de generación en generación y todavía hay eso. Todavía lo hay. E incluso se mete a las iglesias, ese tipo de prácticas se mete a las iglesias incluso del nombre. Hay gente que quiere practicar eso, de mezclar cierto tipo de doctrinas con otra cosa. No es que la gente hoy en día quiere defender el homosexualismo con la misma Biblia. ¿Han notado eso en YouTube? La Biblia del arcoíris que han sacado ahora es Ah, una Biblia supuestamente realizada por los LGBTI, donde suprimen todos los versículos que hablan de lo que es el homosexualismo y eh, ser afeminado. Todo eso está eliminado, esos versículos. entonces, ese es un ejemplo muy vivo, un ejemplo muy claro, mi hermano Juan Carlos. Así es. Entonces, hermano Luis Mario y todos, eso es lo que pasa y seguirá pasando. Lo importante es que los que estamos aquí, los que de alguna manera están adquiriendo el conocimiento, podamos conservar o depurar ciertas prácticas que tenemos. A medida que tenemos conocimiento, vamos soltando cosas que sabemos que no son necesarias para nuestra fe. Así que mis hermanos, hemos trabajado hoy lo que es
la introducción a la iglesia medieval. Esperamos terminar en la clase que viene. Vamos a ir, voy a subdividir por puntos los más importantes y miraremos la iglesia moderna y terminamos esta materia. Lo demás es investigación. Así que muchas bendiciones. Hermano Juan Carlos, puede finalizar. Bueno, antes de dar por terminada la clase, quería hacer un pequeño recordatorio a los compañeros estudiantes de que repasen la materia. Tenemos todavía 15 días para repasar todo el material. El hermano Joel San Martín envió un mensaje, un audio que se le reenvíe la información que tenía un accidente en su teléfono. Si alguien nos puede colaborar también reenviándole la información que ya posteé yo en el grupo general. Muchas gracias. Hermano, yo le envié lo que usted envió. Listo. Y asimismo, les sugiero que revisen los videos porque todavía no está el material del último módulo y las cosas que, por ejemplo, si esté hablando, pueden investigar. En el internet también hay mucha información que tienen que filtrarla para que esté acorde a lo que hemos aprendido aquí en el instituto. Con todo, yo también les facilité todos mis trabajos anteriores y de repente otros hermanos también quieren colaborar, pues también pueden enviar sus trabajos para así tener un marco teórico un poco más amplio para poder repasar y estar preparados para la lección que va a estar completa de todo el semestre. Así que eso es todo y por ahora vamos a orar para culminar esta clase. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta bendición que hemos tenido, Señor, de poder profundizar en tu palabra y ampliar nuestros conocimientos. Te pedimos, Señor, que tú sigas guardando al pastor Maximiliano, le sigas dando sabiduría para que siga guiando este instituto. Asimismo, Señor, guarda a todos mis hermanos y danos un buen descanso esta noche. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones para todos y feliz noche. Amén, amén, mi hermano. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Llega. Amén, amén.